Hola amigos, bienvenidos al octavo video de nuestra serie ¿Cuándo escribir acentos en español? Mi nombre es Héctor Campos. En este video vamos a discutir el tercer tipo de acento, el que llamamos el acento de excepción. Este video tendrá dos partes, una parte con la teoría, algunos ejemplos, y luego un segundo video donde vamos a practicar palabras poniendo acentos. Antes de comenzar con el acento de excepción, repasemos los tipos de acentos que hemos discutido hasta ahora. Hemos discutido el acento de hiato y el acento diacrítico. El acento de hiato dijimos que era una combinación de dos vocales, una vocal abierta con una vocal cerrada, y la fuerza iba en la vocal cerrada. Por ejemplo, en la palabra país tenemos dos sílabas, país, y vemos que la I se acentúa porque aquí tenemos un hiato. Entonces, cuando tenemos una secuencia de vocal abierta a vocal cerrada y la fuerza cae en la vocal cerrada, automáticamente debemos escribir un acento de hiato. Lo mismo ocurre cuando tenemos una vocal cerrada con una vocal abierta y la fuerza cae sobre la vocal cerrada. Por ejemplo, en la palabra día. Vemos que día tiene dos sílabas y la I va acentuada puesto que la fuerza cae en la vocal cerrada. El acento diacrítico nos servía para distinguir dos palabras monosilábicas con distinto significado. Una era una palabra átona y la otra era una palabra tónica. Por ejemplo, el artículo, versus el pronombre. O de, la preposición, versus de, del verbo dar. También usábamos este acento diacrítico para distinguir las palabras interrogativas y las palabras exclamativas. Por ejemplo, cuando, con acento, puede ser un pronombre exclamativo o un pronombre interrogativo, en tanto que cuando sin acento es el adverbio. Por ejemplo, si yo digo cuando fui a España, ahí tenemos el adverbio. Si hago la pregunta, ¿cuándo fuiste a España? Ahí tendríamos entonces el interrogativo con acento. Y si yo digo, ¿cuándo fuiste a España? En ese caso tendríamos el exclamativo. Para referirnos a las sílabas, es importante que nos pongamos de acuerdo en la terminología. Tomemos la palabra acento. Cuando nos referimos a to, vemos que to es la última sílaba. Sen, en este caso, es la penúltima sílaba. Y a llamamos la antepenúltima. Entonces, cuando nos referimos a las sílabas, tenemos la última sílaba, la penúltima sílaba y la antepenúltima sílaba. Veamos ahora dónde llevan la fuerza las palabras que no tienen acento escrito en español. Las palabras que no tienen acento escrito en español pueden llevar la fuerza en la penúltima sílaba o en la última sílaba. Si llevan la fuerza en la penúltima sílaba, decimos que son palabras graves. Si llevan la fuerza en la última sílaba, decimos que son palabras agudas. Hagamos un ejercicio. Yo voy a decir una palabra y ustedes me dicen si es una palabra grave o una palabra aguda. ¿Estamos listos? Casa, casa. Casa es una palabra grave. La fuerza está en la penúltima sílaba. Libro, libro. Libro es una palabra grave. La fuerza está en la penúltima sílaba. Pared, pared. Pared es una palabra aguda. La fuerza está en la última sílaba. Reloj, reloj. Reloj también es una palabra aguda. La fuerza está en la última sílaba. Hagamos una más difícil. Estudiante, estudiante. Estudiante es una palabra grave. La fuerza está en la penúltima sílaba. Comprender, comprender. Comprender es una palabra aguda. La fuerza está en la última sílaba. Comprenden, comprenden. Comprenden es una palabra grave. La fuerza está en la penúltima sílaba. Entiendes,
entiendes. ¿Entiendes? También es una palabra grave. La fuerza está en la penúltima sílaba. Tropical. Tropical. Tropical es una palabra aguda. La fuerza está en la última sílaba. Snob. Snob. Snob también es una palabra aguda. La fuerza está en la última sílaba. Entonces vemos que las palabras que no llevan un acento escrito en español pueden ser o graves o agudas. ¿Podemos predecir si es una palabra grave o una palabra aguda? La respuesta es sí. Si nos fijamos en las palabras graves, vemos que terminan en N, en S o en vocal. Entonces, en general, si una palabra termina en N, S o vocal, es una palabra grave. Por otra parte, vemos que las palabras agudas que no tienen acento escrito terminan en consonante. Y esta consonante no puede ser ni N ni S, porque vimos antes que esas serían graves. Entonces, si terminan en una consonante que no es ni N ni S, entonces es una palabra aguda. Entonces vemos que es muy fácil predecir si una palabra que no tiene acento escrito en español es una palabra grave o una palabra aguda en español. Hagamos entonces un pequeño ejercicio para ver si podemos predecir dónde está el acento prosódico. El acento prosódico es la fuerza que nosotros ponemos en la palabra. La mayor fuerza, ahí decimos que está el acento prosódico. En este ejercicio yo voy a mostrar una palabra. Ustedes van a separar la palabra en sílabas y van a predecir dónde está la fuerza. Van a predecir si es una palabra aguda o es una palabra grave. Yo no voy a pronunciar la palabra para que ustedes puedan predecir dónde está el acento prosódico o la fuerza en esta palabra. Número 1. Vemos que esta palabra termina en una consonante que no es ni N ni S, por lo tanto es una palabra aguda. Se pronuncia querub. Número 2. Esta palabra también termina en consonante que no es ni N ni S, por lo tanto se pronuncia fondak. Fuerza en la última sílaba. Número 3. Esta palabra se pronuncia consuetud. También es una palabra aguda, lleva la fuerza en la última sílaba porque termina en una consonante que no es ni N ni S. Número 4. Debut. También es una palabra aguda, lleva la fuerza en la última sílaba porque termina en una consonante que no es ni N ni S. Número 5. Esta es una palabra que termina en una vocal. Si termina en una vocal, la fuerza está en la penúltima sílaba. Decimos rimbombe. Y esta es una palabra grave. Número 6. Esta palabra se pronuncia rosbif. Vemos que es una palabra aguda, lleva la fuerza en la última sílaba porque termina en consonante que no es ni N ni S. Número 7. Esta palabra también es una palabra aguda, termina en consonante, que no es ni N ni S, por lo tanto lleva la fuerza en la última sílaba. Número 8. Rebalaj también es una palabra aguda, termina en consonante, que no es ni N ni S. Número 9. Esta palabra se pronuncia slalom. Termina en N, por lo tanto, la fuerza está en la penúltima sílaba. Número 9. Esta palabra también es una palabra grave. Se dice adefesios. Termina en S, por lo tanto la fuerza está en la penúltima sílaba. Y la última palabra. Esta es una palabra aguda, porque termina en consonante que no es ni N ni S.
Aquí tenemos que observar algo importante. Vemos que perdiz termina en Z y adefesios termina en S. La regla dice, si la palabra termina en N, en S y en vocal, es una palabra grave. Si termina en una consonante que no es ni N ni S, entonces es una palabra aguda. Esta regla se refiere a la escritura. Vemos que la palabra perdiz se escribe con Z, aunque se pronuncia como si fuera una S, decimos perdiz. Sin embargo, la regla se refiere a la forma en que escribimos. Si miramos las palabras con azul, vemos que son palabras agudas. Llevan la fuerza en la última sílaba, en tanto que las palabras que tienen verde son palabras graves. Las palabras agudas, todas terminan en consonante y esa consonante no es ni N ni S. Las palabras graves terminan en vocal o en N y S. Ahora que ya sabemos cómo funcionan estas reglas básicas del español para predecir el acento, vamos entonces ahora a aprender el acento de excepción. En las dos últimas diapositivas vimos que si la palabra terminaba en N, S o vocal, entonces la fuerza estaba en la penúltima sílaba. Vimos que si la palabra terminaba en consonante, excepto N y S, entonces el acento prosódico o la fuerza estaba en la última sílaba. Si una palabra no sigue estas reglas, entonces automáticamente tenemos que escribir un acento de excepción. Entonces un acento de excepción indica que esta palabra no sigue ninguna de estas dos reglas. Veamos algunos ejemplos. Tomemos la palabra hablo y la palabra habló. El puntito azul indica dónde está el acento prosódico, la fuerza. Hablo. En este caso tenemos dos sílabas, habló, y vemos que se escribe sin acento. ¿Por qué? Porque termina en vocal y la regla predice que si termina en vocal está en la penúltima sílaba, y esto es lo que observamos. Sin embargo, la palabra habló, vemos que termina en vocal y la fuerza no está en la penúltima sílaba, está en la última. Entonces es una excepción a la regla. Entonces automáticamente debemos escribir un acento de excepción. Tomemos dos palabras más. Tomemos la palabra estás y la palabra estas. Otra vez el puntito azul indica dónde está la fuerza. La palabra estás vemos que lleva la fuerza en la última sílaba, es una palabra aguda. Termina en S, por lo tanto predecimos que la fuerza debería estar en la penúltima sílaba, pero no está en la penúltima sílaba. Entonces debemos escribir un acento de excepción. La palabra estas, por otra parte, lleva la fuerza en la primera sílaba o en la penúltima sílaba, termina en S y eso es lo que predecimos. Predecimos que la fuerza tiene que estar en la penúltima sílaba y sí lo está. Entonces la palabra estas no necesita acento. De estas cuatro palabras, vemos que habló y estás necesitan acento. Este es un acento de excepción, porque estas palabras no siguen las reglas que estudiamos antes. Veamos otros ejemplos. Tomemos la palabra inglés. Vemos que el acento, la fuerza está en la E. Y la palabra ingleses. ¿Puedes predecir si van a llevar acento estas palabras? La palabra inglés tiene dos sílabas. Inglés. Vemos que termina en S. Si termina en S, predecimos que la fuerza tiene que estar en la penúltima sílaba, pero no está en la penúltima sílaba, está en la última sílaba. Por lo tanto, inglés necesita acento. Ingleses, por otra parte, tiene tres sílabas. Ingleses. Vemos que ingleses termina en S y la fuerza sí está en la penúltima sílaba, gle. Entonces ingleses
no necesita acento. Entonces, atención, inglés sí necesita acento, pero ingleses no necesita acento. Tomemos dos palabras más. Tomemos la palabra carácter y tomemos el plural, que es la palabra caracteres. ¿Necesitan acento estas palabras? La palabra carácter tiene 3 sílabas. Carácter. Termina en consonante y esta consonante no es ni N ni S. Por lo tanto, predecimos que la fuerza debería estar en la última sílaba, pero está en la penúltima sílaba. Entonces, la A necesita llevar un acento de excepción. La palabra caracteres termina en S. Predecimos que la fuerza está en la penúltima sílaba. Sí lo está en la penúltima sílaba. Entonces, la palabra caracteres no necesita acento. Solamente las palabras inglés y carácter son excepciones a la regla. Ahora vamos a practicar. Yo voy a mostrar una palabra y ustedes van a separar esta palabra en sílabas y van a decidir si necesita o no necesita acento. Ahora yo voy a pronunciar la palabra. Corazón, corazón. Corazón tiene 3 sílabas. Corazón termina en N. Esperamos que la fuerza esté en la penúltima sílaba, pero está en la última sílaba. Por lo tanto, escribimos un acento de excepción. Página, página. Página tiene 3 sílabas. Termina en vocal. Esperamos que el acento esté en la penúltima sílaba. No está en la penúltima sílaba, está en la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, escribimos un acento de excepción. Árbol, árbol. Árbol tiene 2 sílabas, termina en una consonante que no es ni N ni S. Predecimos que la fuerza debería estar en la última sílaba, no lo está. Por lo tanto, escribimos un acento de excepción. Tesoro, tesoro. Tesoro tiene 3 sílabas, tesoro, termina en una vocal. Predecimos que el acento debería estar en la penúltima sílaba. Si está en la penúltima sílaba, no escribimos el acento de excepción. Conversación, conversación. Conversación tiene 4 sílabas. Vemos que termina en consonante, que es una N. Por lo tanto, predecimos que esta N debería tener entonces la palabra la fuerza en la penúltima sílaba. No la tiene en la penúltima sílaba. Escribimos entonces el acento de excepción. Rápidos, rápidos. Rápidos tiene 3 sílabas, termina en S. Predecimos que la fuerza debería estar en la penúltima sílaba. No está en la penúltima sílaba. Escribimos el acento de excepción. Rapidez, rapidez. Rapidez tiene 3 sílabas, termina en Z, que no es ni N ni S. Entonces predecimos que la fuerza está en la última sílaba. Entonces la palabra rapidez no necesita acento. Aquí otra vez repetimos lo que dijimos antes, ¿verdad? Vemos que rápidos termina en S, rapidez termina en Z. Para efectos del acento necesitamos que la letra no sea ni N ni S para hacer una palabra aguda. Entonces rapidez lleva fuerza en la última sílaba, rápidos no. Inmóvil, inmóvil. Inmóvil tiene 3 sílabas, termina en consonante que no es ni N ni S. Predecimos que el acento, la fuerza debería estar en la última sílaba, no está. Por lo tanto, escribimos el acento. Pantalones, pantalones. Pantalones tiene 4 sílabas, termina en S. Predecimos que la fuerza debería estar en la penúltima sílaba. Si está en la penúltima sílaba,
entonces no escribimos un acento de excepción. Sigamos practicando. Ahora vamos a practicar con palabras más difíciles. Tomemos la palabra examen. Examen tiene 3 sílabas. Ex-sa-men. Vemos que la X realmente representa 2 sonidos, K y S. Entonces sería ex-sa-men. Sin embargo, cuando escribimos una X, la escribimos como si fuera parte de la A. Esta palabra termina en N. Predecimos que la fuerza debería estar en la penúltima sílaba. Si está en la penúltima sílaba, no necesita acento de excepción. Exámenes. Esta palabra tiene 4 sílabas. Exámenes. Termina en S. Predecimos que la fuerza debería estar en la penúltima sílaba. Está en la antepenúltima sílaba, es una excepción. Por lo tanto, escribimos un acento de excepción. Revolver. Revolver. Aquí tenemos 3 sílabas. Revolver. Termina en una consonante que no es ni N ni S. Predecimos que la fuerza está en la última sílaba. Si está en la última sílaba, no necesita acento de excepción. Revólver. Revólver. Revólver termina en consonante que no es ni N ni S. Predecimos que la fuerza debería estar en la última sílaba. No está en la última sílaba, está en la penúltima sílaba. Por lo tanto, escribimos un acento de excepción. Revólveres. Revólveres. Aquí tenemos 4 sílabas. La palabra termina en S. Por lo tanto, predecimos que la fuerza debería estar en la penúltima sílaba. Pero vemos que aquí está en la antepenúltima sílaba. Entonces necesitamos escribir un acento de excepción. Quórum. Quórum. Antiguamente esta palabra se escribía con Q, ahora se escribe con C. Tenemos 2 sílabas, quórum. Vemos que no termina en N ni S, termina en una consonante. Por lo tanto, predecimos que la fuerza debería estar en la última sílaba. Sin embargo, está en la penúltima sílaba, entonces escribimos un acento de excepción. Ahora vamos a ver algunas palabras difíciles. Oír. Oír. Oír tiene 2 sílabas, o-ir. Vemos que aquí tenemos un hiato, porque tenemos una vocal abierta con una vocal cerrada y la fuerza está sobre la vocal cerrada. Por lo tanto, esto es un hiato y debemos escribir este acento de hiato. Por eso he puesto aquí un asterisco, ¿no? Esto indica que esto es un acento de hiato. Oí. Oí. Oí es muy parecido a oír. También tenemos un hiato, puesto que tenemos una vocal abierta con una vocal cerrada. La vocal cerrada lleva la fuerza, esto constituye un hiato y automáticamente debemos escribir un acento de hiato. Entonces, oír y oí tienen acento de hiato. Jesuita. Jesuita. Aquí tenemos 3 sílabas. Je-sui-ta. Vemos que ui se considera un diptongo, puesto que son 2 vocales cerradas. La palabra termina en vocal. Predecimos que la fuerza está en la penúltima sílaba. Si está en la penúltima sílaba, entonces no escribimos acento. Huir. Huir. En este caso, otra vez, tenemos una secuencia de 2 vocales cerradas, u, i. Eso se considera un diptongo. Por lo tanto, la palabra huir solamente tiene una sílaba para efectos de silabeo. Y puesto que solamente tenemos una sílaba, no escribimos el acento. Recordemos que solamente escribimos acento
en las palabras de una sílaba si tenemos un acento diacrítico. Aquí solamente tenemos una sílaba y no distinguimos esta palabra de ninguna otra palabra. Entonces, huir se escribe sin acento. Tomemos ahora el pretérito del verbo huir. Huí, huí. Otra vez, aquí tenemos dos vocales cerradas, U, I. Según la academia, esto es un diptongo, de manera que aquí tenemos una palabra de una sílaba. Las palabras de una sílaba no se acentúan a menos que necesiten acento diacrítico. Aquí no necesitamos acento. Construí, construí. Aquí nuevamente tenemos una secuencia de dos vocales cerradas. Por lo tanto, la palabra construí tiene dos sílabas para efectos de silabeo. Construí. Vemos que la palabra termina en vocal, por lo tanto predecimos que la fuerza debería estar en la penúltima sílaba, sin embargo está en la última sílaba, entonces necesitamos escribir un acento de excepción. Entonces, atención, oír necesita acento, huir no necesita acento. Oí sí necesita acento, huí no necesita acento, construí sí necesita acento. Oí y oír constituyen acentos de hiato, en tanto que el acento que encontramos en construí, este es un acento de excepción. Vamos entonces a dejar aquí este video. Vamos a continuar en el siguiente video con palabras todavía un poquito más difíciles con las que los hablantes y las personas que quieren escribir español normalmente tienen problemas. Seguimos entonces en el otro video.